Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, voy a volver a hacerle esta gráfica de x a la 5 y la gráfica de la exponencial la voy a arreglar un poquito. Es que, básicamente, la gráfica de la exponencial crece muy, muy rápido. Entonces, voy a pintarla así. Mientras que, si yo la comparo con x a la 5 con respecto a la exponencial crece muy despacio. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es algo así. Es como que bueno, en un primer momento x a la 5 como que le empieza a ganar a 5 a la x, pero a medida que x va creciendo, esta tendencia se revierte, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo continúo esta gráfica va a crecer muy, muy rápido, mientras que la de x a la 5, pues crece rápido, pero no tan rápido como la exponencial. Eventualmente se tienen que volver a encontrar. Entonces, básicamente, a ver si este dibujito no me queda tan mal. Eventualmente como que ellas se tienen que volver a encontrar, ¿listo? Entonces habíamos encontrado una de las dos soluciones, ¿cierto? Si no estoy mal creo que era 1.7 o algo así, ¿no? No me acuerdo. Ustedes pueden volver a hacer la gráfica y mirar la primera solución. La segunda solución no aparece en la gráfica, en el programa, digamos, en GeoGebra, ¿sí? No aparece en GeoGebra. Y la razón es porque el valor en Y es muy grande, entonces como que GeoGebra no lo tiene, GeoGebra solo usa valores como pequeños para hacer la gráfica, entonces como que no lo alcanza a tomar. Sin embargo, esa solución uno la puede encontrar analíticamente de la siguiente manera, simplemente observando que como una posible solución de esto, es poner que nos quede digamos, el valor de x o el valor de la base y del exponente sean iguales, básicamente. ¿Sí? Como una solución se obtiene cuando la base y el exponente son iguales. No es la única solución, pero es una solución cuando la base y el exponente son iguales. Es decir, fíjense que ¿cuál es la base en el lado izquierdo? Entonces, fíjense que la base en el lado izquierdo es 5. ¿Sí? Es ese 5 yo estoy señalando ahí. Entonces, si yo quiero que la base y el exponente sean iguales en ambos lados, entonces el x tendría que ser 5. Y eso es concordante con la base del otro lado. Fíjense que la base al otro lado sería x, que es este que estoy haciendo acá, rectangular, y tendría que ser para la base del lado, a la base del lado derecho, que sería 5. ¿Bien? Entonces, básicamente esa es la solución. La otra solución, básicamente, es que en este caso la solución pues es simplemente x igual a 5. Entonces, esto se obtiene si x es igual a 5. Fíjense que si x es igual a 5, pues a un lado tengo 5 a la 5 y al otro lado tengo pues, 5 a la 5. Entonces, eso es una solución también. ¿Cuál sería el valor de y? Bueno, pues lo que de 5 a la 5. Creo que da 3100 algo, creo. Un momento, lo hacemos acá. 5 a la 5, a ver. Es 3125, ¿listo? 3125. Bien, entonces tenemos dos soluciones. X igual a 1.7, que fue la que tuvimos la vez pasada, y x igual a 5. La segunda, digamos, GeoGebra no nos la da, pero la podemos calcular, digamos, básicamente observando la forma de la ecuación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Comentario? ¿No? Bueno, ¿Saldrá un dígame. ejercicio así en el quiz? No, no creo, no creo.
Ah, los de los quizzes son fáciles, muchachos. Eso no tienen cáscara ni nada de esto. Yo ahí les pongo en la tarea pues todo tipo de ejercicios fáciles, difíciles, etcétera. Pero en el quiz son cosas mucho más sencillas. Que no tengan estas trampillas que pueden aparecer. ¿Listo? Bueno. Profe, perdón, Dígame, otra pregunta. Yo dígame. ayer te escribí un correo con respecto a un ejercicio de la tarea y no me has Yo lo respondido. reviso ahorita en la tarde, ¿listo? Vale, gracias. Listo. Bien. Varias cosas, entonces, antes de seguir con la teoría. Lo primero es recordarles que, de acuerdo a nuestro calendario, que está incluido en el programa, tenemos examen la próxima semana, ¿listo? Y el examen debe ser en la primera clase, según está programado. Es decir, que nosotros tenemos nuestro primer examen del curso el próximo martes, ¿listo? De hoy en 8 tenemos el primer examen, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. El examen lo vamos a realizar por la plataforma SICUA, ¿listo? Probablemente ustedes ya la han utilizado en sus otros cursos, entonces por ahí va a ser el examen. No va a ser por Webwork, SICUA, ¿listo? Profe, una duda. Dígame. ¿Por el SICUA o por el lockdown? SICUA Plus, por la plataforma de SICUA Plus. Igual, Ok. pues, igual como todos estamos aprendiendo estas cosas, el lunes hacemos en la clase de problemas hacemos un simulacro, ¿listo? Hacemos una Listo, especie de profe, gracias. simulacro. Entonces lo voy a poner aquí para que quede por escrito. Entonces, próximo martes, primer examen parcial, ¿listo? Y la plataforma de Ciclua Plus. ¿Listo? Porque no lo puedo hacer por Webbook porque el parcial pues iba a tener preguntas abiertas, ¿listo? Donde yo voy a revisar pues los procedimientos que ustedes hacen y todo eso. Entonces Webbook no tiene esa opción, entonces por eso lo hago en Ciclua Plus. ¿Listo? Bien, eso es lo primero. Lo segundo, dado que el próximo martes es nuestro primer examen, pues ya estamos cerca de terminar el tema que va a incluirse en ese examen. La idea es terminar hoy el tema de continuidad y límites al infinito, que es lo que nos falta. Y entonces dedicaremos entonces la clase, dice Nicolás que si, profe, ¿nos puede dejar ejercicios para repasar en web? Sí, claro, claro, por supuesto. Yo les hago una tareita, les pongo una tareita, espero no tan larga, para que repasen para el examen. Les estaba diciendo, entonces, vamos a tratar de terminar el tema, la teoría, digamos, que nos hace falta el día de hoy, y la idea es entonces dedicarnos lo que es el día jueves, el día viernes y el día lunes a repasar y a preparar pues el examen, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer estas clases que vienen. ¿Qué más les digo? El quiz. Entonces el quiz, dado que tenemos examen, para no perder la clase de problemas, haciendo el quiz, la clase de problemas del jueves, entonces vamos a dejarlo el sábado en la tarde, ¿listo? Pregunto, ¿hay alguien que no lo pueda presentar el sábado en la tarde, el quiz? Yo, profe, lo que pasa es que yo trabajo. Ok. Y hay otra persona, bueno. Y bueno, y si lo dejo el viernes todo, perdón, el sábado todo el día, digamos desde las 8 de la mañana hasta por la noche, ¿ustedes podrían presentarlo? Yo sí, profe, de una. Listo. Profe, ¿eso sería para el quiz o para el parcial? Es que tuve un problema de conexión y no entendí muy bien. Para el quiz. Estoy hablando del quiz en este momento. O sea, el quiz que teníamos ahorita el miércoles, ¿sí? Sí, así es que todavía me confundo. Nosotros tenemos clase mañana de problemas, ¿cierto? Sí, profe, o sea, mañana Sí, teníamos... el que teníamos mañana, entonces lo pensaba poner el sábado. Ah, sí, profe, pues si se queda todo, si se puede todo el día, pues yo podría hacerlo en horas de la noche. Listo, entonces vamos a dejarlo así. Lo voy a dejar a partir, digamos, de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche o algo así, ¿listo? Listo, Listo. profe, gracias. ¿Listo? ¿Les ¿Para parece? todo el mundo? Para todo el mundo, sí. ¿Les parece bien? Ok. ¿Alguien tiene Sí, algún una problema? preguntita. No hay Profe, ¿no ningún la puede problema con poner que sea el como, sábado, pero no se podría poner desde por la mañana sí, eso iba a para preguntar los que también, cómo podemos, dejarlo para los que todo, podemos todo el hacer por la día? mañana? Por la mañana. Bueno, está bien, sí, yo se los dejo desde por la mañana. O sea, por ahí desde las 8 o algo así, ¿listo? Desde las 8 hasta por la noche. ¿Listo? Gracias. ¿Hay alguien que tenga problemas con eso, que no lo pueda presentar el sábado, que tenga algún inconveniente? ¿No?
Listo, entonces lo pongo acá para que quede por escrito. Entonces el quiz 2, el segundo quiz queda entonces el sábado. El sábado por webbook. ¿Listo? Quiz queda el sábado por webbook. Entonces la idea es, otra vez como les decía, terminar pues la teoría, esperemos alcanzar a hacerlo hoy. La teoría que nos falta y lo que es el miércoles, el viernes y el lunes preparar el examen. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Dime. Cuando comience a hacer el quiz como tal, ¿tiene un tiempo ya dentro del quiz? O sea, solo puedo durar 1 hora haciéndolo o algo así. No, esta vez lo vamos a dejar abierto. Entonces va a estar todo el día y lo puedes presentar. Puedes ir respondiendo una pregunta 1 hora, luego otra pregunta más tarde y así. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo muchachos. Entonces ya habiendo aclarado los temas sobre el quiz y sobre el examen, pues nos toca continuar. ¿Listo? Entonces nos quedan 2 temas antes de hacer el examen, que son continuidad y límites al infinito. ¿Listo? De continuidad ya digamos, sin mencionarlo explícitamente, ya hemos hablado un poco. Entonces esto no nos vamos a demorar mucho en esa parte. ¿Listo? Entonces, continuidad. Entonces, ¿qué es una función continua? Entonces la definición es la siguiente. Entonces, una función f es continua en A, continua en A, si satisface lo siguiente, si el límite cuando x tiende a A de la función es simplemente sustituir. Bien, eso es lo que significa que una función sea continua. ¿Listo? Que el límite cuando x tiende a A es solamente sustituir. En otras palabras, f es continua en A si podemos usar la regla de sustitución directa para calcular el límite. Bien. Sustitución directa. Para evaluar el límite. Es decir, ¿recuerdan cuando hablábamos de que en las polinomiales, en las racionales, cuando el denominador no es 0, uno puede calcular el límite sustituyendo directamente? Pues en este caso, entonces eso es lo que nos estaría diciendo, es que esas funciones son continuas. ¿Bien? Entonces la definición de continuidad se puede decir simplemente que el límite, si yo quiero calcular el límite, eso es solamente sustituir. ¿Listo? Fíjense que eso tiene unas implicaciones ahí por debajo, ¿no? Y es que, pues, el límite tiene que existir y la función tiene que estar definida en el punto, ¿no? Y ambos valores, o sea, el valor del límite y el valor de la función, tienen que ser iguales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa que una función sea continua. Damos un ejemplo con una gráfica para entender un poco más este concepto. Entonces, ejemplo. Entonces, una gráfica. 1, 2, 3. Listo, entonces, bueno, por aquí. Listo, vamos que esta es la gráfica de una función. Bien.
Y la pregunta es, ¿en qué valores esta función es discontinua? ¿En qué valores esta función es discontinua? Bueno, discontinua es otra forma de decir que no es continua, ¿no? ¿En qué valores esta función es discontinua? Entonces, básicamente son los valores donde pasan dos cosas, una de dos cosas, o las dos. O bien la función está definida en el punto, o bien el límite no existe en el punto, o bien ambas existen pero son diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué valores? Juana, 1, 3 y 5. Correcto. Esos son los tres valores en donde la función no es continua. Entonces, f es discontinua en 1, 3 y 5. ¿Por qué? Pues expliquemos un poco por qué. ¿Qué pasa en 1? Aquí voy a poner aquí al ladito de cada número por qué en esos valores no es continuo. ¿Qué pasa en 1? Fíjense que en 1 el límite existe, ¿no? Fíjense que en 1, si me acerco por derecha, si me acerco por izquierda, los valores de la función se acercan ahí a un valor, ¿no? A un valor L. Sin embargo, la función no está definida en ese punto. Entonces, no puede ser continua. Entonces, la razón por la que en el valor 1 no es continua es porque f no está definida. No está definida en 1. Bien, entonces por eso no es continua la función en 1. ¿Por qué no es continua en 3? En 3 la función es continua por otra razón. Fíjense que la función sí está definida en 3. Ese punto relleno ahí abajo, este puntico relleno que estoy ahí señalando, ese punto que estoy ahí señalando, ese punto es el valor de la función en 3, que digamos sería como menos 1. ¿No? Pero el problema ahí no es ese, el problema ahí es que el límite no existe. Porque fíjense que si yo me acerco por la derecha, digamos tiende a 2 o algo así, a 2, digamos si este es 2. Por la derecha tiende a 2 y por la izquierda tiende a menos 1. Entonces, la razón por la que en el valor 3 la función no es continua es porque el límite, cuando x tiende a 3, de la función no existe. ¿Listo? Esa es otra razón, es una razón diferente a la razón del valor 1, ¿no? Pero recuerden que tienen que ser 3 cosas las que se tienen que satisfacer para que la función sea continua. ¿Qué pasa con el valor 5? Pues con el valor 5, tampoco, la función tampoco es continua en ese valor, pero ¿cuál es la razón? En este caso la razón es que, pues fíjense que el límite existe, el límite es 1, pero el valor de la función es otra cosa, el valor de la función es 4. Entonces aquí la razón por la que el f es discontinuo en 5 es porque el límite, cuando x tiende a 3 de f de x, aunque existe, es diferente al valor de la función en 3. ¿Bien? Una cosa, el límite da 1 y la función da 4. Perdón, 5. Perdón, todo esto era en 5. El límite cuando x tiende a 5. El límite cuando tiende a 5 de la función es diferente a f evaluado en 5. ¿Listo? ¿Es claro esto? En la gráfica. Profe, ¿puedes repetirla el 5? Porque no es... El porque 5. es continuo. Listo. Entonces, ¿por qué la función no es continua en 5? Fíjense que en 5 el límite existe. El límite existe. ¿Sí? Porque si yo me acerco por derecha o por izquierda, los valores de la función se van acercando a 1. Entonces, la función es, el límite existe en 5. El valor de la función también existe. Es este puntico que está acá. El puntico que estoy ahí coloreando de azul. El valor de la función es 4. Pero entonces, al ser diferentes el límite y el valor de la función, la definición de continuidad me dice que no se satisface. Entonces, el valor 5, o f no es continuo en el valor 5 porque a pesar de que el límite existe y la función existe, toman valores diferentes. ¿Listo? Esa es la razón. Bien. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Listo. Profe, qué pena. Dime, Es cuéntame. que, pues yo sigo sin entender la del 5. O sea, porque bueno, tenemos el puntico azul que se hizo en 4, pero, o sea, ese punto
ya estaba en la gráfica, o sea, es que no sé, me perdí ahí con la del 5. Sí, ese punto ya estaba en la gráfica. Vamos, o sea, la gráfica que nos dan Ah, ok, inicialmente, bueno, digamos, la ya tenía gráfica. ese punto. Ah, no, entonces ahora sí ya entendí, profe. Listo, listo. Perfecto, no hay problema. Sí, mira, ese punto estaba en la gráfica, digamos. Sí, entonces la cuestión es que ese punto, pues, dice que la función vale 4, pero el límite vale 1. Entonces, al ser diferentes, ni modo. Bien, Listo, profe, gracias. listo. Bueno, entonces veamos otros ejemplitos de esto. Vamos a otros ejemplos de esto. Entonces, otro ejemplo. ¿En qué valores son continuas las siguientes funciones? ¿En qué valores son continuas las siguientes funciones? O bueno, pues es lo mismo, pero quizás más rápido de responder o de escribir la respuesta. ¿En qué valores son discontinuas las siguientes funciones? ¿Listo? Entonces vamos a poner 3 funciones. ¿Listo? La primera, bueno, 4. La primera es x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. La segunda es f de x igual a 1 sobre x cuadrado si x es diferente de 0 y 1 si x es igual a 0. ¿Listo? Tercero, f de x igual a x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 si x es diferente a 2 y 1 si x es igual a 2. Y el último es la función parte entera. Listo, entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, entonces empecemos con la parte A. Dice, la función es x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Entonces, esa función es una función racional. Bien, entonces si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en las funciones racionales la regla de sustitución directa sirve, se satisface. Lo único es que el denominador no puede ser 0. Bien. Entonces, eso lo que me permite decir en términos de continuidad es que f es discontinua, el único punto donde la función no es continua, es 2, porque ahí el denominador es 0. Entonces, la función ni siquiera está definida en ese punto. Entonces, recuerden, son tres condiciones, ¿no? F tiene que estar definida en el punto, el límite tiene que existir y tienen que ser iguales ambos valores. Entonces, f es discontinua en 2, básicamente porque f de 2, o bueno, sí, porque f de 2 no está definido. ¿Listo? Entonces, todos los demás valores, el límite es sustituir, precisamente por la regla de sustitución directa que habíamos visto anteriormente, ¿no? Listo, ¿qué pasa con la b? Entonces, la b, dice que, nuevamente, esta es una función definida a trozos. Entonces, si x es diferente de 0, fíjense que si x es diferente de 0, la función es continua, porque es una función racional. Y el único valor donde podría tener problemas es 0, porque es cuando el denominador se hace 0, pero como 0 lo saqué del dominio, digamos, no está en el caso correspondiente, en el trozo correspondiente, entonces f es continua en los diferentes de 0. Entonces, f es continua en x diferente de 0, al ser una función racional, digamos, con dominio justamente los reales menos el 0, ¿no? Fíjense que ese es el dominio de la función racional que tenemos ahí en el primer caso. ¿Bien? Entonces, f es continua en los diferentes de 0. Lo único que queda por aclarar
es qué pasa en 0. Bien. En 0, pues hay que ver. ¿Qué debo verificar en 0? Pues debo verificar nuevamente 3 cosas que están implícitas en esta ecuación, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sea igual a f de 0. ¿Listo? Eso es lo que yo tendría que verificar, ¿no? Entonces le voy a poner una interrogante aquí encima al igual, que significa que estoy buscando verificar esa igualdad. ¿Listo? Estoy en la parte B, ¿no? Estoy en la parte B. Entonces, fíjense que estoy calculando el límite cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces, como el límite es tomar valores cercanos pero diferentes a 0, lo voy a hacer con este caso, ¿no? O sea, realmente cuando calculo para efectos del límite estoy en el caso 1. ¿Listo? Para efectos del límite estoy en el caso 1. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda el límite cuando x tiende, o sea, este límite que yo quiero calcular es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese límite? Entonces ahí es donde uno dice, GeoGebra, ayúdame. Porque fíjense que hay un problema en el denominador, ¿no? Entonces ese límite no lo puedo calcular haciendo sustitución directa. Tengo que, por ejemplo, mirar la gráfica y ver qué pasa. Por ejemplo. Entonces si ustedes la grafican en GeoGebra, y ustedes lo pueden ir haciendo en sus computadores, yo pues ya sé cuál es la gráfica, entonces la voy a hacer de una vez acá. Entonces la gráfica en GeoGebra tiene esta forma. No sé, yo creo que ya habíamos hablado de esta gráfica, ¿no? Entonces esta es la gráfica de y igual a 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa con esta gráfica? Pues sí, creo que ya habíamos hablado de este límite, pero bueno, no está de más recordar. Si yo me acerco por derecha o por izquierda, fíjense que los valores de la función se van. Crecen muy, muy rápido. Entonces, cuando eso pasa, decíamos que este límite es más infinito, ¿cierto? Ese límite es infinito. Entonces ahí ya automáticamente la función no puede ser continua, porque fíjense que f de 0, ¿cuánto era f de 0? F de 0 es 1. F de 0 es 1. Entonces, pues ya ni modo. El límite me da infinito, pero el valor de la función, pues obviamente no puede ser infinito. Entonces, la función automáticamente no es continua. ¿Listo? Entonces, f es discontinuo en 0. Bien, ¿es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario en esta parte? ¿No? Ok. Bueno, espero que me estén escuchando. Listo. Listo, Juana. Muy bien. Siguiente. Entonces, la C. La C, ¿qué era? La C decía x cuadrado. Bueno, la recuerdo acá para no estarme devolviendo. Pues f de x es igual a x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2 si x es diferente de 2 y 1 si x es igual a 2. ¿Listo? Profe, disculpe, Dígame. ¿podría subir un momento para dejarme ver el ejercicio A? Solo que es que me faltó copiar algo. Listo. Arriba del todo el ejercicio, por favor. ¿Listo? Listo, gracias. Sí. Ok. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta función? Entonces, fíjense que se parece a la A. Es igualita a la A. Lo único es que, si ustedes recuerdan cuál era el problema para que la función de la parte A no fuera continua, era que no estaba definida en 2. Entonces, ahora me dan otra función que es igualita a la función de la parte A en los diferentes de 2, pero en x igual a 2 le doy un valor. Digo, la función en el punto x igual a 2 es 1. Entonces, nuevamente nos pregunta, ¿qué pasa con la continuidad? Entonces, pues yo ya sé que el único valor donde podría la función f tener problemas es en el valor x igual a 2. ¿Sí? Es el único valor. En todos los demás es una función racional, aplica la regla de sustitución directa. Entonces, el único valor donde podría tener problemas es en 1.
Perdón, en 2. Entonces lo que puedo escribir acá es que falta verificar solamente. Si es continua en 2. ¿Listo? Falta verificar solamente si la función es continua en 2. Entonces, ¿qué hay que verificar? Pues hay que verificar o hay que ver si esta ecuación es cierta. Si el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual, hay que verificarlo, si eso es igual a f de 2. ¿Listo? Pues yo ya sé quién es f de 2, me lo están definiendo, me están diciendo f de 2 es igual a 1. Entonces, lo único que me queda es calcular el límite y ver si sí es o no es. ¿Listo? Entonces calculemos. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 2. ¿Listo? Entonces fíjense que para efectos del límite cuando x tiende a 2, la función se calcula con el caso 1. Son valores cercanos a 2, pero diferentes a 2. ¿Listo? Entonces eso, listo. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Este es el límite cuando x tiende a 2 de. Entonces, tratamos de factorizar esto acá, a ver. Esto es x menos la primera paréntesis y menos por menos da más, entonces más. Son dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1. Entonces son 2 y 1, ¿cierto? Son 2 y 1. Dos y 1, listo. Sobre x menos 2, entonces pues como estamos tomando valores diferentes de 2, yo puedo cancelar este con ese factor, con el de arriba con el de abajo, y esto me queda igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 1, que es, fíjense que ahí tenemos un polinomio, podemos aplicar sustitución directa y ahí el límite nos da 3. ¿Listo? Entonces, pues no es continuo, ¿no? Porque pues son diferentes los valores, ¿no? Entonces, son diferentes, porque el límite me dio 3 y el valor de la función me dio 1. Luego, f no es, bueno, es discontinuo en 2. F es discontinuo en 2. ¿Listo? F es discontinuo en 2. O sea, a pesar de que le di un valor, no le di el valor que le tenía que dar. Bien. Entonces, es discontinuo en 2. Bien, ¿Y damos. Digo, esa es solo discontinua en 2? solo es discontinua en 2. En todos los demás valores es continua, por lo que está definida en los demás como una función racional. ¿Sí? Y esa función racional, el único problema que tiene es x igual a 2, justamente. ¿Listo? Entonces, por eso es que es continua en todos los demás valores. Bueno, veamos el d. Entonces, el d era la función parte entera de x, ¿no? Entonces, pues se puede saber cuándo es discontinua viendo la gráfica. Viendo la gráfica. Sí, porque básicamente la noción de continuidad tiene que ver con que la gráfica no tenga saltos, básicamente, como que la gráfica sea suavecita, como que intuitivamente es como que uno la puede trazar con el lápiz sin levantarlo. ¿Sí? Básicamente eso significa que una función sea continua, que la gráfica es suavecita, pues no tiene saltos. ¿Listo? Entonces, bueno, el caso. Entonces, si ustedes recuerdan cómo era la gráfica de parte entera, entonces era algo así, era como una escalerita. ¿Cierto? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, los leo en el chat o los escucho. ¿En qué valores esa función es discontinua? Un valor, ¿alguien me puede decir un valor donde la función sea discontinua? Al menos uno, donde la función sea discontinua. 1. Bueno, 1. Veamos por qué sí o por qué no. Entonces por aquí está el 1.
2, 0. En todos. Bueno, hay que aclarar esa palabra todos. Menos 3. Entonces, bueno, pensemos en el 1 por ahora y luego miramos los demás. En los enteros, dice Andrés. Listo, entonces miremos. Entonces, el límite por derecha es 0. El límite por izquierda es 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 no existe. Entonces, no se satisface la condición, una de las condiciones, pues, para la continuidad, el límite no existe. Entonces, f no es continua en 1. Fíjense que eso mismo pasa en el 0. Porque en el 0, pues ya por derecha tiende a 0, por izquierda tiende a menos 1. El límite total no existe, entonces no es continua en 0. No, en menos 1 tampoco, por la misma razón, ¿no? Por derecha tiende a menos 1, por izquierda tiende a menos 2, y así. Entonces fíjense que en todos los números enteros el límite no existe. Entonces la función no puede ser continua. Bien. Entonces f es discontinuo en todos los números enteros. En todos los números enteros es discontinuo. En todos los demás sí es continuo, porque fíjense que yo tomo por acá un valor que no sea entero, por aquí, por ejemplo. Ahí fíjense que el valor de la función y el límite es el mismo. Entonces, yo tomo un valor por aquí, x, que no sea entero. Si me acerco por derecha o por izquierda, el límite me da justamente el valor de la función. ¿Listo? Entonces, f es discontinuo en todos los números enteros. ¿Es claro esto? Profe, ¿puede repetir las tres para que sea continuo, por favor? Otra vez, ¿me puede repetir si se le entrecortó? Es repetir las tres razones para que una función sea continua. Sí. Básicamente, son tres cosas las que se tienen que satisfacer. Primero, que el límite cuando x tiende a de f de x exista. Segundo, que Segundo, que f de a esté definido. Es decir, que a esté en el dominio, pues, de la función. Y tercero, que esas dos cantidades sean iguales. Es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x sea igual a f de a. Estas son las tres condiciones. Con que una de las tres no se satisfaga, pues ya automáticamente la función es discontinua. ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces estos eran estos ejemplos de continuidad de funciones. Fíjense que uno también puede hablar de continuidad por derecha y por izquierda solamente. ¿Sí? Entonces lo defino. Definición. Una función es continua por la derecha en A si pasa lo siguiente, si el límite cuando x tiende a A por derecha de la función es igual a la función evaluada en el punto. Es decir, puede que el límite total no exista, pero si el límite por derecha es igual al valor de la función, entonces uno dice que la función es continua por la derecha. ¿Listo? Y asimismo, pues hay una definición de continuidad por izquierda, ¿no? Una función es continua por izquierda. Por izquierda. En A. Si el límite cuando x tiende a por izquierda de la función es el valor de la función en el punto f de A. ¿Listo? Entonces fíjense que ya que tenemos ahí la función parte entera, esta función parte entera pues no era continua en ningún entero, pero ¿será que sí es continua por derecha o por izquierda? Por ejemplo, en 0. ¿Qué pasa en 0, por ejemplo? ¿Qué pasa en 0 con esta función?
¿Alguien me puede decir? ¿Será que es continua por la derecha, por la izquierda o no? O definitivamente no es continua por ningún lado. No sería continua porque son distintos los valores por derecha y por izquierda, ¿no? Correcto, sí, eso es verdad. Sin embargo, o sea, digamos, voy a reformular la pregunta. Listo, entonces nosotros ya sabemos que la función no es continua en cero. Pero fíjense que la continuidad por derecha o por izquierda es una condición un poquito más débil. O sea, podrían haber funciones que son continuas por derecha, pero que no son continuas. Bien. Entonces la pregunta es, en cero, por ejemplo, ¿es la función continua por derecha? Fíjense que ya sabemos que no es continua. O sea, continua total, digamos, no es. Pero podría ser continua por derecha. Entonces esa es la pregunta. ¿Listo? Yo creería que si es continua por lo que el valor está, el punto es cerrado, ¿no? Entonces, dice Julián que él cree que sí, porque el valor de la función está cerrado en cero. Entonces, pues veamos. ¿Qué pasa? Fíjense que ¿cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de parte entera de x? Entonces, por derecha, así que uno puede hacerlo mirando la gráfica. Si yo me acerco por derecha, los valores de la función se acercan a 0. Bien. Y ese es justamente el valor de la función. Eso es lo que vale la parte entera de 0. Entonces, como el límite por derecha es el valor de la función en el punto, entonces parte entera de x es continua por derecha en 0. ¿Listo? No es continua a secas, pues, no es continua a secas. Pero por derecha sí lo es. Bien. Entonces, en este caso, todas serían continuas por derecha, ¿verdad? Sí. Para la función parte entera, en los enteros, siempre sería continua por derecha. Porque fíjense que en todos los enteros es lo mismo. Si yo me acerco por derecha, llego al valor de la función. Si me acerco por izquierda, no. Entonces, en la función parte entera en los enteros es continua por derecha, pero nunca es continua por izquierda. ¿Listo? Porque si yo voy por la izquierda, nunca llego al valor de la función, llego a un vacío. Bien, era como decía Julián, ¿no? O sea, si yo me voy por derecha, llego al puntico relleno. Entonces, por eso es que es continua la función. Mientras que si me voy por derecha, llego al punto vacío, ahí no es continua. ¿Listo? Esta función. Bien. Entonces, bueno, esto es continuidad por derecha. Otra definición que usa esta de continuidad por derecha. Definición. Entonces, f es continuo en un intervalo AB cerrado si es continuo en todos los elementos del abierto, en todos los elementos del intervalo AB abierto, y además pasa lo siguiente, y es continua en A por izquierda, en A por derecha, es continua en A por derecha, y en B por izquierda. Esto lo mejor es, para recordarlo, es mejor hacer un dibujo. ¿Qué significa esto? Entonces, voy a hacer un dibujito para explicar. Supongamos que nosotros tenemos nuestro intervalo AB por acá. Entonces, fíjense que o sea, yo solo me quiero preocupar, para esta definición solamente no me estoy preocupando por lo que pasa en el intervalo AB. Entonces, no me importa lo que pase a la izquierda de A, ni lo que pase a la derecha de B.
Bien, entonces como que uno lo que le importa es básicamente que la función dentro del intervalo AB, la grafiquita sea así como suave, como que no tenga saltos. Entonces, pues fíjese que eso es precisamente lo que me dice la definición. Fíjese, la definición me dice, si yo tomo un punto por aquí adentro cualquiera, pues sí, ahí el límite tiene que existir y tiene que ser igual al valor de la función. No hay problema. Pero en los bordes, fíjense que en este borde, por ejemplo, en el borde inferior, en A, pues no me importa realmente lo que pase ahí a la izquierda. A la izquierda, la función puede que no exista o lo que sea, no me interesa. Para continuar el intervalo AB, solo me interesa lo que pasa a la derecha. Entonces, por eso es que le pido solamente que el límite, que la función sea continua por derecha, ¿no? O sea, que si me acerco por derecha, llego al punto relleno. Si me acerco por izquierda, en B, llego al punto relleno. Bien. Entonces, eso es lo que significa que una función sea continua en un intervalo cerrado. Bien. Básicamente es porque no me interesa lo que esté fuera del intervalo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teorema sobre continuidad, pues cosas que ya habíamos dicho antes, pero es bueno otra vez recalcarlas. Las siguientes funciones, entonces un teorema acá, teorema. Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. Entonces, básicamente, ¿cuáles funciones son continuas en su dominio? Prácticamente todas las que hemos estudiado acá. Lo que se llaman las funciones elementales. Entonces, ¿cuáles? Polinomios, funciones racionales, raíces, exponenciales, trigonométricas, logaritmos, y inversas de trigonométricas también. Inversas trigonométricas. Inversas trigonométricas y pues además combinaciones de ellas, ¿no? Además, combinaciones de ellas. Es decir, cosas que se hayan obtenido a partir de ellas con suma, multiplicación, división y compuestas. ¿Listo? Básicamente. Entonces, como que todas las funciones que hemos estudiado en este curso, que conocemos en este curso, son continuas. ¿Qué es lo que puede fallar? Lo que puede fallar es, por ejemplo, cuando están definidas a trozos. Cuando están definidas a trozos sí tengo que verificar, ¿no? Que por derecha sea lo mismo que es por izquierda. Pero si las funciones no están definidas a trozos, si son de estas, polinomios, función racional, raíces, bla, 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 ahí sí son siempre continuas. Bien. Veamos un ejemplo para explicar esto. Listo. Entonces, un ejemplo. Evaluar el límite cuando x tiende a 1 de seno a la menos 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Listo? Sí, digamos este límite.
Bien. Entonces, ¿cómo calcular este límite? Entonces, básicamente, hay que utilizar la continuidad de las funciones. Bien. Entonces, seno a la menos 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la calculo? Básicamente, lo que debo yo hacer es darme cuenta que al ser seno a la menos 1 una función continua, yo puedo meter el límite dentro de la función. Básicamente es lo siguiente. Bueno, quizás aquí sea bueno mencionar lo siguiente, pero bueno. Básicamente, ¿cómo hago yo esto? Pues simplemente digo, bueno, como seno es una función, seno a la menos 1 es una función continua, yo puedo meter el límite dentro del seno. Básicamente, quizás eso fue una cosa que se me olvidó mencionar acá, pero bueno, ya lo menciono. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es meter este límite aquí adentro. ¿Listo? Y eso lo puedo hacer porque la función seno es continua. ¿Listo? Entonces, esto es seno a la menos 1 del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Esto por qué lo puedo hacer? Básicamente lo puedo hacer porque al ser seno a la menos 1 una función continua, podemos meter el límite dentro de la función. Dentro de la función, ¿listo? Entonces, como que yo el límite lo meto adentro del seno a la menos 1, se lo puedo hacer porque la función es continua. Y ya lo que me queda es calcular el límite adentro. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cuánto me da el límite por dentro? Entonces, estoy calculando el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. ¿Cómo calculo ese límite? ¿Qué hago? ¿Quién me dice? ¿Nadie? De pronto, como multiplicándolo por el conjugado o algo así. Sí, ciertamente. Esa es la forma de calcularlo, ¿no? El conjugado. El límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x por el conjugado de la raíz que está arriba, no, de la expresión que está arriba. 1 más raíz de x sobre 1 más raíz de x, y esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de... Entonces arriba eso es una diferencia de cuadrados, una suma por diferencia que me da una diferencia de cuadrados. Esto me da 1 menos raíz de x al cuadrado sobre 1 menos x por 1 más raíz de x. ¿Listo? Entonces esto es igual al límite cuando x tiende a 1, entonces arriba me queda 1 menos x sobre 1 menos x, factor de 1 más raíz de x. ¿Listo? Entonces este 1 menos x se va con este 1 menos x y nos va a quedar entonces el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 más raíz de x, ¿no? Y eso pues, fíjense que esta es una función continua, porque es una raíz, es división de una suma de una raíz con un número. Entonces, por el teorema o la propiedad que enunciamos antes, todas esas funciones son continuas, entonces esto es sustituir, o sea que esto me da un medio. Luego, recuerden cuál era el límite que estábamos calculando. El límite que estábamos calculando era seno a la menos 1 de esa expresión. Entonces, luego, el límite cuando x tiende a 1 de seno a la menos 1 de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x es igual a seno a la menos 1
de 1/2. ¿No? Que lo que hicimos fue meter el límite adentro del seno a la menos 1, ¿no? Entonces el límite de adentro nos dio 1/2, entonces el límite total nos da seno a la menos 1 de 1/2, ¿no? Que esto es pi sextos. ¿Listo? ¿Es claro esto? Entonces, como que siempre que uno tenga una función continua, puede meter el límite adentro de la función. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Nosotros cómo sabemos que el seno a la menos 1 es continuo? Básicamente porque lo tenemos acá por las propiedades. ¿Sí? Digamos, es este teorema. Este teorema es el que nos da todo eso. ¿Listo? O sea, por esa razón sabemos que la función seno a la menos 1 es continua. ¿Listo? Ya demostrar este teorema, pues ya eso requiere un poquito más de herramientas que pues no lo vamos a hacer acá, ¿listo? Pero pues digamos que pueden usar ese teorema, pueden usar el resultado. Y otra pregunta, profe. Al final, ¿podrías repetir el último paso? No entendí por qué al final dio 1/2. Porque, básicamente porque esta función está 1 sobre 1 más raíz de x. Esta función de acá. Esa es una función continua. ¿Sí? Porque justamente es una raíz cuadrada, es una función racional de la raíz, de raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, no, es una función continua en todo su dominio. Y fíjense que cuando x tiende a 1, lo de abajo no es 0. Entonces, que lo de abajo tiende a 2. Pues puedo sustituir. O sea, el resumen de eso es que ese límite yo lo puedo calcular haciendo sustitución directa. O sea, Listo, profe. Gracias. puedo hacerlo haciendo sustitución directa. ¿Listo? Entonces, por eso me da pi sextos. Bien. ¿Alguna pregunta? Me da 1/2, pues si seno a la menos 1 1/2, pi sextos. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Entonces, para terminar esta parte de continuidad, vamos a hablar de lo que se llama el teorema del valor intermedio, que es una propiedad que tienen las funciones continuas. Una propiedad, digamos, interesante que tienen las funciones continuas. Entonces, este es el teorema del valor intermedio. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Dice lo siguiente, dice, suponga que f es continuo en un intervalo cerrado AB y n un valor entre f de A y f de B. Vamos con f de A diferente de f de B. Me dice el teorema del valor intermedio, me dice que existe un valor C, un C que pertenece al intervalo AB, en el abierto, en el intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a n. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto gráficamente? Entonces, a ver. Pues, bueno, primero pues f tiene que ser continuo. Entonces tomamos un intervalo por acá, AB. Entonces digamos que la gráfica de la función es algo así. Profe, disculpe, ¿podría repetir la última parte del teorema? Sí, claro. Dice, supongo que f es continua en un intervalo cerrado. A ver. Y yo tomo un valor entre f de A y f de B. Un valor entre los valores que toma la función en A y en B. Y supongamos que los valores son diferentes. F de A y es diferente a f de B.
Entonces existe un elemento en el intervalo abierto que alcanza ese valor n. ¿Listo? Lo voy a explicar con la gráfica. Entonces, fíjense, la gráfica. ¿Quién es f de a? Entonces, f de a es este valor por acá en el eje y f de b es este valor en el eje y. Entonces, ¿qué me dice el teorema del valor intermedio? Me dice que si yo tomo cualquier valor acá entre estos dos, entre f de a y f de b, cualquier valor que a mí se me ocurra, n, siempre hay un valor en el eje x que le pega. En este caso, en la gráfica, fíjense, siempre para este valor que yo escogí ahí, n, ¿cuál valor le corresponde en el eje x? Este valor de c. ¿Sí? Fíjense que n, o sea, en esta gráfica que yo pinté acá, si yo le calculo a c, el valor de la función me va a dar exactamente n. Entonces eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Que cualquier valor entre f de a y f de b se alcanza es alcanzado por la función, digamos. Es alcanzado por la función. Dice que esto solamente pasa si la función es continua realmente. Si la función no es continua, dice que si f no es continua, la gráfica podría dar un salto y esquivar algunos valores. ¿Sí? Digamos, hago la grafiquita por acá. Es una función que no sea continua, por ejemplo. Veamos que eso, cuando la función no es continua puede no ser cierto. Tenemos una función que no sea continua, por ejemplo, una función que hace esto. Dice que esa función no es continua en cero. Y hay valores entre f de a y f de b que no se alcanzan. Fíjense, f de a es 0. F de b, pues bueno, es un valor por acá, f de b. Vamos a agarrarnos un poquito el eje y para... Y f de b entonces está por acá, ¿no? Entonces fíjense que cuando la función no es continua, eso no es cierto, porque fíjense que la función nunca toma valores por acá. Por ejemplo, si yo tomo este n, fíjense que los valores de la función nunca llegan a ser igual. Ningún valor de la función llega a ser n. ¿Sí? Fíjense, los valores de la función pues son todos estos valores por acá, por acá, por acá. Porque los valores de la función empiezan en 0, llegan hasta este huequito y luego saltan a ser desde el punto relleno hasta f de b. Entonces, este valor de n, que es un valor que está entre f de a y f de b, no se alcanza. ¿Sí? Entonces, esta gráfica lo que muestra es que si f no es continuo, el resultado no es cierto. No es cierto. Bien, no es cierto. Mientras que, pues, el dibujito, el primer dibujo, muestra es cómo se ve, o cuál es la explicación de ese resultado, ¿no? Cuando la función es continua. Todos los valores se alcanzan. Cuando la función tiene saltos, esos saltos justamente pueden hacer que se esquiven algunos valores, que algunos valores no se alcancen. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué se usa este teorema? Básicamente es para garantizar la existencia de soluciones de ecuaciones. Bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se utiliza este teorema. Entonces, pruebe que la siguiente solución, o la siguiente ecuación, perdón, pruebe que la ecuación 4x a la 3 menos 6x al cuadrado más 3x menos 2 igual a 0 tiene una solución entre 1 y 2, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo utilizo yo el teorema para este tipo de preguntas? Básicamente hay una función ahí que está involucrada, ¿sí? Vamos, sea f de x igual a 4x a la 3 menos 6x al cuadrado más 3x menos 2. Esa es la función. ¿Cuánto me da f de 1?
Lo evalúo, bueno, pues calculemos. F de 1 es 4, menos 6, más 3, menos 2. Menos 2, menos 4, más 3 me da menos 1. ¿Listo? ¿Cuánto da F de 2? Pues bueno, 4 por 8, menos 6 por 4, más 3 por 2, menos 2. Eso me da 12. 32 menos 24, 8. 8 y 6, 14, menos 2, sí, da 12, ¿no? 12. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que me dicen que ve mal el valor medio, del valor intermedio. Entonces, el teorema del valor intermedio implica que F, o bueno, o no, más bien es que digámoslo de esta manera. Más bien. Digámoslo de esta manera, a ver. Entonces, ¿cómo uso yo el teorema del valor intermedio? Entonces, fíjense que lo que yo quiero, ¿cuál es el problema que yo quiero solucionar? Básicamente, el problema que yo quiero solucionar es, o esta ecuación de acá, esta ecuación que es la que queremos ver si tiene solución o no. Esta ecuación realmente se puede escribir como f de x igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación es f de x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente estoy buscando? O sea, lo que estoy buscando es, o sea, lo que yo quiero es encontrar un c, encontrar c, tal que f de c sea igual a 0, ¿no? Eso es lo que significa encontrar una solución de esa ecuación, ¿no? Entonces, es como si en el teorema este 0 fuera el n. Entonces, fíjense que el 0, entonces como 0, como el número 0 está entre menos 1 y 12, ¿cierto? Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe un C. Existe un C tal que f de C es igual a 0. Es decir, tal que 4c a la 3 menos 6c a la 2 más 3c menos 2 es igual a 0. Bien. Bueno, una cosa que no dije, pero que es muy importante acá, es que esa f es continua, ¿no? Esta f es continua. O sea, al ser continua, por ser un polinomio, es que yo puedo aplicar todo esto, ¿no? Si la función no es continua, ni modo. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto, no? O sea, vamos a hacer una gráfica si quieren. Entonces, yo no, en principio no sé cómo es la gráfica de f, pero no necesito saberlo incluso. Lo único que yo necesito saber es que f de 1 es menos 1. Digamos, está por aquí abajo. F de 2, perdón, es 12. Pues bueno, no lo voy a pintar por allá. No lo voy a pintar, no me va a ir hasta 12, pero supongamos que el 2 está por acá. Entonces tengo esos dos puntos. Entonces yo no sé cómo es la gráfica de la función. Puede ser muy complicada o no, no importa. Lo importante es que para conectar este punto de abajo con el punto de arriba, el teorema del valor intermedio me dice que yo necesariamente tengo que pasar por 0. ¿Sí? O sea, si yo quiero conectar el punto de abajo con el punto de arriba, no me importa lo que yo haga, puede ser muy complicada la función, lo que sea, pero al menos tengo que pasar por 0 una vez. Entonces, ese C es el que estoy buscando, es el valor donde la función vale 0. Entonces, si paso de negativo a positivo, otra forma de decirlo es que si yo paso de negativo a positivo con una función continua, en algún momento voy a tener que pasar por 0. O sea, no tengo manera de esquivar el 0, ¿bien? Y eso me lo dice justamente la continuidad de la función, ¿bien? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sospecha? ¿No? Listo, muchachos.
Entonces, con esto terminamos la parte de continuidad. Hay algunos ejercicios propuestos. Sin embargo, pues es que me quedan 4 minutos, no me queda mucho tiempo. Profe, una pregunta. Para Dígame. hallar esa C exacta, toca hacer otro proceso, ¿sí? Sí, claro. O sea, el teorema no, me dice solamente que existe un C. Si yo lo quiero hallar explícitamente, tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Existe una fórmula para la cúbica, entonces probablemente usar la fórmula, aunque la fórmula es bastante horrible, o tratar de aproximarla usando algún otro método, encontrar aproximaciones de la solución. Pero sí, digamos, el teorema no me dice nada sobre cuánto vale seno, pero me dice al menos que sí existe. Bien. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces, en estos 3 minuticos que me quedan, sí, yo creo que lo mejor es quizás hacer un ejercicio de los que están propuestos en el libro. Entonces, hagamos un ejercicio en estos minuticos que nos quedan. Entonces, a ver. Sí, hagamos el 42. Estos ejercicios son como súper típicos de esta parte. Entonces, voy a hacer el ejercicio. Voy a hacer el ejercicio 42. De esta es la sección 2.5, listo, del libro de Stewart, el libro que estamos siguiendo, ¿no? Entonces dice lo siguiente, el ejercicio 42. Encontrar A y B que hacen que F sea continuo en todo punto. Sea continuo en todos los reales, en todo punto. Y entonces la fórmula para F es la siguiente. F de X es igual a X cuadrado menos 4 sobre X menos 2. Si X es menor que 2, AX cuadrado menos BX más 3. Si X es mayor que 2 y menor que 3. Y 2X menos A más B. Si X es mayor o igual que 3. ¿Listo? Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Entonces, fíjense que la función en cada uno de los casos que la definen es o una racional o un polinomio. Entonces, dentro de cada caso, la función es continua. ¿A qué me refiero con eso? El caso 1, fíjense que el caso 1 es el intervalo menos infinito 2. Entonces, como dentro del caso 1 la función es una función racional y está definida en todos los puntos, entonces ahí la función es continua, adentro de cada caso. Lo mismo acá, aquí el dominio de definición es 2, 3. Entonces ahí la función también es continua. Y en el último caso, fíjense que es mayor o igual, pero fíjense que en el borde voy a tener que hacer verificaciones, entonces lo que digo es que por lo menos la función sí va a ser continua de 3 en adelante. En 3, en X igual a 3 sí tengo que verificar límite por derecha y por izquierda. Bien, entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo, pero déjenme 2 minuticos y ya les digo al menos el bosquejo de cómo se hace esto, ¿no? Entonces, los únicos puntos donde la función podría no ser continua son el punto 2 y el punto 3. Ahí es donde la función podría tener problemas, ¿no? Que es donde se pegan los dos casos, ¿no? Donde se pegan los 3 casos, donde se unen. Entonces lo que tengo que calcular es el límite cuando X tiende a, perdón, aquí creo que me faltó algo. Ah, bueno, sí, quizás aquí es menor o igual, listo, menor o igual. Límite cuando X tiende a 2 de la función. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tengo que calcular los laterales. Entonces, tengo que verificar si este límite existe, por ejemplo. Y entonces, fíjense que el límite por izquierda, pues simplemente es el caso 1. Entonces, esto es el límite cuando X tiende a 2 por izquierda de X cuadrado menos 4 sobre X menos 2. Esto es igual al límite cuando X tiende a 2 por izquierda de X menos 4. Perdón, X menos 2. No voy a alcanzar. Bueno, X más 2, al menos el primero. Sobre X menos 2. Entonces, este se va con este y ese límite me da 4. Ok,
¿Qué pasa con el límite por derecha? El límite por derecha, fíjense que hay unas constantes ahí, la constante A y B. Entonces ahí, como eso es un polinomio, es simplemente sustituir, pero el punto de esto es que ese límite, el límite por izquierda, perdón, por derecha, me va a quedar dependiendo de A y B. Fíjense que ese límite es sustituir X por 2, entonces esto me queda 4A menos 2B más 3. Entonces, para que la función sea continua, yo necesito que este límite, que el derecha e izquierda sean iguales, entonces este límite tiene que ser igual a 4. Entonces, eso me va a llevar a una ecuación. Luego tengo que igualar los límites por izquierda y por derecha, pero en 3, y eso me va a llevar a otra ecuación. Entonces, esas dos ecuaciones me van a dar justamente los valores de A y B. Pero bueno, pues ya se me fue el tiempo, entonces mejor dejémoslo ahí y con eso empezamos la próxima. Entonces, nos queda la parte de límites al infinito. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es que mañana hacemos clase teórica y terminamos ya esta parte y más bien entonces nos dedicamos el viernes y el lunes entonces a hacer ejercicios y a preparar pues, el examen. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, profe. Gracias. Bueno, Gracias, que profe. estén bien, buena tarde.